Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y estoy de nuevo aquí. Tengo el placer de volver a conversar con el doctor Juan Carlos Albi. Hola Juan Carlos, un placer Hola tenerte aquí Soledad, nuevamente. hola Soledad, un gusto volver a ver. Les cuento de nuevo, para quienes no han visto la entrevista anterior, que Juan Carlos es doctor en filosofía, especializado en cristianismo primitivo, es decir, los orígenes del cristianismo, cristianismo temprano, patrística y la filosofía tardo-antigua, que está todo contemplado en los mismos periodos, y de eso vamos a volver a hablar en esta oportunidad. Además, es profesor de filosofía medieval y renacentista en la Universidad Nacional del Litoral, profesor de filosofía de la religión en la Universidad Católica de Santa Fe, donde también preside el comité de investigación, y docente investigador en la Universidad Católica de las Misiones. Es autor del libro de La medicina filosófica del cristianismo antiguo, editada por la Universidad Católica de Santa Fe, y recientemente ahorita mismo estás publicando. Sobre Tertuliano, ya está publicado en el año 2022, fue el último, en la editorial Losada de Buenos Aires. Es Buenísimo. la traducción del Contra Hermógenes de Tertuliano, la primera traducción al español que ha salido en el mundo, porque no teníamos Gracias. traducción al español. La traducción se hizo en conjunto, la traducción le pertenece a la doctora Marcela Coria, de la Universidad Nacional de Rosario. Y yo estuve a cargo del estudio preliminar y 650 notas críticas a la traducción. Es decir, que fue un trabajo conjunto de muchos años. Gracias a ambos, entonces. Juan Carlos, para seguir profundizando a partir de nuestra conversación previa, y además contarles a todos que tendremos el gran privilegio de que Juan Carlos va a estar dando un curso en psicosimática, un curso de 12 clases sobre los orígenes del cristianismo, todo lo que estuve nombrando, en lo que Juan Carlos es experto en estos temas. Y además un grandioso transmisor, o sea que da mucho gusto conversar con él y escucharlo realmente, con una gran erudición y generosidad del compartir. Y este privilegio además quisiera reforzar porque además creo que es importante este curso, no solamente porque, digamos, como guardiana, capitana de este espacio, me interesa personalmente estos temas, y este curso me parece importante por dos cuestiones, una general y una particular. La general es que creo que, siendo occidentales, de alguna manera, más o menos, estamos atravesados por la tradición judeocristiana, ¿no? Y en nuestra época en particular, con una gran pérdida de conexión con lo trascendente, eh, conocer, en principio conocer, recuperar, revitalizar las enseñanzas de la religión de nuestra cultura, creo que es importante, en principio conocerla, ¿no? Y después, en el mejor de los casos, espero que así sea, de la mano de Juan Carlos, seguro es así, también nos inspire en el profundo sentido de la palabra. Creo que ha sido muy denostada también las enseñanzas del cristianismo en los últimos siglos, entonces poder revisar y cuestionar algunas cosas me parece que es importante. Luego, en lo particular y lo que tiene que ver ya con mi tema, que es la astrología, también en esta época ha tenido mucho vínculo la astrología con la religión, con muchos debates dentro también del cristianismo, algo que también Juan Carlos va a estar abordando durante el curso. Y lo que tiene que ver más con el lado de la astrología en nuestra sociedad actual, se ha vulgarizado, ¿no?, mucho, pero que a lo largo de la historia el astrólogo, como muchos estudiosos de la antigüedad, eran eruditos, ¿no? Entonces, conocer también nuestra cultura, la religión, la ciencia, la historia, es importante también para la formación del astrólogo, digamos, ¿no? Entonces, desde sentido general y más particular desde el tema que me toca más de cerca, que es la astrología, creo que este curso es importante, así que, Juan Carlos, gracias. Y quería hacer estas palabras previas porque de verdad así lo creo, antes también de introducirnos a los temas que vamos a estar conversando, que es lo que vas a estar enseñando en el curso. Para los contenidos de la primera clase, quiénes fueron los primeros cristianos,
los 12 apóstoles, los gnósticos, judíos cristianos, sus similitudes y diferencias. ¿De qué se trata cada grupo? ¿Cómo no? Clase 2, cristología, soteriología, eclesiología de los primeros cristianos. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús y cuáles fueron sus enseñanzas? La Bien, formación de la iglesia, cuál era su función, sus rituales y enseñanzas soteriológicas, el cristianismo, las enseñanzas de Jesús como vía de salvación. se refiere a, Sí. precisamente, en cristología, las distintas concepciones sobre Jesús de Nazaret, como el Cristo, como el Mesías, que coexistían. Y en los inicios del cristianismo, digamos, convivían distintas concepciones sobre la naturaleza mesiánica de Jesús. A eso se refiere la cristología. La soteriología se refiere, como bien lo has dicho en el vídeo anterior, a las distintas vías de salvación que se proponían. Y, por supuesto, la eclesiología era la concepción de comunidad de los primeros cristianos que se transformó en lo que se llama la iglesia. Esa Claro. sería, digamos, la descripción, el desglose analítico de estos términos. Y, digamos, dentro de los diferentes grupos de los primeros cristianos, las distintas concepciones y sus conexiones, digamos, en estas concepciones respecto a estos temas centrales del cristianismo, ¿no? Como la figura Exacto, de sí, sí, Jesús, sí, sí. la vía de salvación, sus distintas vías y sus aspectos, o sea, sus perspectivas respecto al rol de la comunidad. De la comunidad, e incluso había concepciones distintas que aparecen a veces en un mismo evangelio sobre la resurrección, la parte de la escatología, digamos, el estudio de las últimas cosas. Tenían Bien, concepciones distintas. está contemplado ver, digamos, un poco las formaciones de las distintas prácticas que también se realizaban para estos temas. Vamos a abordar, digamos, por ejemplo, qué es la liturgia, cuáles eran los Bien. rituales cristianos, la Eucaristía, qué es la Eucaristía. Eucaristía, los Sí, 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 sí. sacramentos, La llamada el sac- fracción del pan o cena, la cena, como dice la Didaché, que dice, en griego dice la kena, no es Eucaristía, la palabra no aparece como tal, sino que aparece cena, como una última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, y la fracción del pan como un rito que se practicaba en la primera iglesia, ¿no? En la iglesia de Jerusalén. Bien, entonces vamos a estar viendo, ¿no? Cómo se conformó lo que luego en la iglesia, con sus enseñanzas, su propósito, cuál era el propósito de la comunidad, los rituales implicados, la liturgia. Todo eso. eh, Siempre hay una perspectiva histórica, por supuesto, que surge de las fuentes que tenemos, que no son muchas, y también vamos a hablar de la construcción religiosa que se hizo sobre lo histórico. Entonces siempre hay que distinguir lo histórico de lo tradicionalmente construido sobre los hechos. Así que eso me va a interesar también discriminarlo, porque esos hechos históricos se recepcionaron de una manera, la- y eso constituye la tradición. Y sobre claro, eso se han elaborado conceptos. Entonces, no puede ser abordada una única perspectiva porque quedaría muy sesgado claro. el tratamiento. Entonces es necesario hacer coincidir, o no hacer coincidir, pero ver bien ambas dimensiones, la histórica y la religiosa. Hermoso, hermoso. Bueno, luego vas a estar abordando y nosotros vamos a estar aprendiendo todo lo que tiene que ver con la Biblia también. Exacto. La composición de la Biblia hebrea y su recepción griega, La 70. la 70. La A veces 70, que el es el número 70. nombre que Filón de Alejandría le da a la Biblia hebrea, y que luego con Agustín aparece por primera vez el término latino Septuaginta. Entonces, se conoce como versión de los 70 la traducción griega de la Biblia hebrea realizada en Alejandría, del siglo III al I antes de nuestra era. Entonces, de eso voy a estar hablando también, porque eso tiene una historia muy rica, y hay un proceso de edición muy complejo de ambas Biblias, de la Biblia hebrea y la Biblia griega. Muy complejo, porque lo único que yo puedo adelantar por ahora es que se trata de una pluralidad de textos, lo cual quedó atestiguado en los descubrimientos de Qumran en 1947, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y esa pluralidad de textos da lugar a una pluralidad de sentidos.
Por eso es un tremendo error tratar la Biblia como si fuera un libro de autor sujeto a toda la crítica, a toda la hermenéutica moderna, eh, que evidentemente se aplican en las ciencias bíblicas, pero hay que tener en cuenta la naturaleza particular de la Biblia, que surgió como una pluralidad de textos. Y Sí, dentro de esto vamos a estar hablando de en qué se diferencia el Antiguo y el Nuevo Testamento, por qué se divide, exacto, cómo surge uno y el otro. exactamente, sí, 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 todas esas cosas. Luego ya nos adentramos en el gnosticismo El gnosticismo, directamente, claro. que va a tener un lugar especial también, evidentemente. Y bueno, va a estar la cuestión histórica, Ujú, quiénes fueron los gnósticos, si los gnósticos eran cristianos, digamos, porque este debate también me parece interesante también en el auge de los estudios esotéricos, ¿no? Porque creo que también hay distintas ideas o perspectivas acerca de gnosis, gnosticismo, gnósticos, ¿no? Como claro, quiénes fueron los gnósticos, si eran cristianos o si es o si es más amplio, ¿no? Que todos los grupos que hablaban de una gnosis empiezan a conformar un grupo que son los gnósticos, sean o no cristianos, si es que eso existe, ¿no? Porque hoy se habla de gnosis y gnosticismo como una tradición esotérica, inclusive más asociada al hermetismo que al cristianismo. claro, Bueno, ¿y cuáles son las similitudes y diferencias con estos temas? exacto. Exacto. Porque el gnosticismo como tal, como sistema religioso, eso es de naturaleza cristiana, lo cual no niega que en otras expresiones religiosas consideradas paganas, o sea, como separándolas del cristianismo, no niega que haya elementos gnostisantes, pero el gnosticismo como un corpus religioso con distintas variedades de escuelas, ese es un fenómeno cristiano que ya estaba presente en la iglesia primitiva, al menos desde el año 55 de nuestra era, que Claro. tiene, por supuesto, raíces en en el judaísmo apocalíptico, ¿no? Que es de donde viene el cristianismo. El, y, por supuesto, también en cierto lenguaje alegórico, del conocimiento de los mitos, por otra parte, pero que toda esa mixtura se elaboró dentro del cristianismo. Y dentro de la literatura del gnosticismo vamos a estudiar la biblioteca de Nag Hammadi Uh -huh. y el Evangelio de Judas. Sí, explico por qué. Bueno, Sí, porque la biblioteca de Nag Hammadi, precisamente en el año 2025, el año que viene, que es el año de nuestro curso, se van a cumplir 80 años del descubrimiento de estos textos. nada, en cierto sentido. Nada, nada. 80 años que contamos por primera vez en la historia con una literatura de naturaleza agnóstica que nos puede brindar información sobre este tipo de cristianismo, pero desde las fuentes mismas. Y ya no como lo que hacíamos antes, que era desde las noticias de los heresiólogos, es decir, de los padres de la iglesia que los combatieron. De todos modos, los textos de Nag Hammadi, que nos dan un acercamiento directo al pensamiento gnóstico, no anula la veracidad o la importancia de las noticias que vienen de los padres de la iglesia, sino que se complementan mutuamente y van completando las respectivas lagunas que tienen unos y otros. Así que es magnífico porque esto vino a completar un cuadro de comprensión que antes de 1945 no lo teníamos. Entonces, por eso es importante destacar. ¿Y el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas es un descubrimiento relativamente tardío porque fue descubierto en 1978 en el Egipto Medio, en una tumba, precisamente, y fue dado a conocer al mundo por la National Geographic en el año 2006, más o menos en octubre de 2006. Y se trata de una literatura gnóstica escrita en copto sagídico, que es el mismo dialecto del copto en que aparecen el resto de los textos de Nag Hammadi, pero del cual se tenía conocimiento en la patrística, porque había tres menciones. San Ireneo es el primero que lo menciona. Luego Epifanio, el obispo de Chipre, y luego el pseudo Tertuliano.
pero se consideraba un libro perdido en la historia. Entonces, este descubrimiento fue algo magnífico, porque no solamente ratificó la, las noticias de estos tres padres de la Iglesia, sino que al mismo tiempo arrojó luz sobre el pensamiento de una secta gnóstica muy importante, que es la de los setianos o vardelognósticos, que son los gnósticos que están detrás de la redacción de ese evangelio. Entonces merece ser considerado aparte por la actualidad que tiene. ¿Quiénes eran los maniqueos? ¿Quién era Los Mani? maniqueos, sí, los maniqueos ya corresponden más bien al siglo III. Comienza, es una secta cristiana, o sea, eso es lo primero que hay que aclarar. Es una secta cristiana que debe su nombre a Mani. Mani fue, digamos, un cristiano que se formó en la religión persa de Zoroastro, con su conocido dualismo entre el bien y el mal, pero que recibió la formación cristiana dentro de una secta de la cual tenemos noticia en el siglo II, la secta de los El-Kasaitas, porque recibe el nombre de un tal El-Kasai que habría recibido de manos de un ángel un libro sagrado. Y ese libro sagrado enseñaba un segundo bautismo, un bautismo que produce realmente la salvación, distinto del bautismo enseñado por Jesús. Por eso se lo considera una secta de naturaleza judeo-cristiana bautista. Bautista en el sentido de que pregonan un segundo bautismo. Se encontró en el siglo XX, hacia fines del siglo XX, un códex, un códice en Köln, en Alemania del Norte, ¿no? Que se conoce como el Codex Manicaicus Coloniensis, donde hay una de las tantas vidas de Mani que existen. Pero ese códex introduce una información que no contábamos antes con el inmenso fárrago de literatura maniquea que hay y de las tantas vidas de Mani que hay, que dice que su madre lo introdujo en esa secta cuando Mani tenía 4 años. Es decir, que ahí vemos esa formación judio-cristiana, donde Mani luego se pone a sí mismo como el que corona una tradición profética, la del verus profeta, la del verdadero profeta, en las cuales estarían Buda, Jesús, pero como Jesús no escribió nada, faltaba que venga él para escribir y completar, digamos, la revelación en esa línea. Así que el maniqueísmo es una secta cristiana muy importante, porque, por ejemplo, San Agustín, que es alguien que ha tenido una influencia decisiva en el pensamiento de Occidente, en todos los niveles, teológico, filosófico y cultural, e histórico inclusive, estuvo 9 años con los maniqueos, de los 18 a los 27, y quedaron rastros irreversibles de maniqueísmo en su pensamiento. Y es la facción cristiana más perseguida en la historia. Los grandes agustinólogos han llegado a decir que Agustín de Hipona, nunca dejó de ser maniqueo. Hoy es imposible entender la concepción del mal en San Agustín sin entender el maniqueísmo de fondo que tiene. Incluso en uno de sus libros dice, existen 2 clases de cosas, las buenas y las que nos gustan. Nada más. Y eso es bien maniqueo. Bueno. Yo lo conozco un poco más por el lado de la parte astrológica, para lo cual para el maniqueísmo también era central, y digamos, y entender también que muchas de las críticas de San Agustín a la astrología debían estar Sí, muy conectadas con lo que él conoció de la astrología a través del maniqueísmo, ¿no? a través del maniqueísmo, sin Exactamente, duda, que sin también duda, sin hizo duda. algunas cosas extrañas con el ordenamiento de los planetas y bueno, Sí, algunas sí, sí, cuestiones que sí, sí, no sí. perduraron después. Claro, Muy lamentablemente. Sí. interesante. Vamos a también ver literatura cristianas. Las apologías son defensas, como le indica la palabra griega apología, defensas, que son escritos de los intelectuales cristianos dirigidos a las autoridades romanas que veían como algo negativo el cristianismo. Entonces, las apologías consisten en una defensa del cristianismo frente a la descalificación de las autoridades romanas, pero luego incluyen también la defensa de determinadas posturas consideradas ortodoxas dentro de la fe cristiana contra las
supuestas desviaciones o herejías, que es un término anacrónico que habría que aclarar. El protréptico es un discurso de propaganda, es decir, Ah, a vale. la vez que se intentaba convencer a las autoridades romanas de que el cristianismo no era algo malo, también se los invitaba a convertirse, es decir, bueno, como ven que no es malo, conviértanse al cristianismo. Eso es el protréptico, es un género de propaganda, se podría decir. Clemente de Alejandría tiene un protréptico magnífico. Y la literatura heresiológica es de la que ya venía hablando, que son aquellos libros que contienen información sobre Marción, sobre los gnósticos, sobre lo que se suponen desviaciones de la recta doctrina. ¿Y las cartas y evangelios? Bueno, la carta, el género epistolar, primer escrito cristiano desde el punto de vista cronológico, es una carta. Digo de los que son considerados canónicos, de los que aparecen en el Nuevo Testamento. Ah, La carta de San Pablo a los tesalonicenses es el primer escrito cristiano cronológicamente hablando, datado en el año 50 o 51 de nuestra era. Y quisiera explicar más o menos de qué se trata ese género literario en el curso, ¿no? Y luego los evangelios ya son redacciones que corresponde a otro género literario, el Evangelion, que quiere decir la buena noticia, que contienen datos sobre la vida de Jesús, y otros evangelios que no contienen, que no son, digamos, voy a usar un término anacrónico porque no corresponde usarlo en esta época, biográficos, no había biografías en esta época, sino que son más bien sapienciales, es decir, una colección de supuestos dichos de Jesús de contenido sapiencial. Por ejemplo, el Evangelio Gnóstico de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús, sin ser biográfico. Se considera que el primer Evangelio es el de Marcos, escrito en torno al año 70, es decir, ya cuando Pablo había muerto, o sea que Pablo no conoció los Evangelios. y veremos por qué luego, digamos, en la Biblia contienen determinados evangelios y otros no. Ah, también lo vamos a ver eso. Pero ya puedo adelantar que se trata por el criterio de antigüedad. Es decir, que la tradición de que los evangelios son cuatro viene desde muy lejos en la historia del cristianismo. Ya la atestigua Justino en una obra perdida que se conoce como El Recuerdo de los Apóstoles, y luego Hegesipo, que llegó a Roma también como un antecedente, como un precedente antignóstico de Justino, y Hegesipo habla también de las memorias, las llamadas memorias de Hegesipo, perdidas, pero que las tenemos en Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entonces, ahí tenemos la tradición de los cuatro evangelios. Y para rematar, en el siglo II, Tasiano de Siria, un cristiano sirio, discípulo de Justino, escribe un diatésaron, que es una armonía de los cuatro evangelios. Quiere decir que la tradición de que los evangelios son cuatro viene desde los orígenes mismos del cristianismo. Pero luego, los criterios para que queden cuatro y no entre al canon el, el Evangelio gnóstico de Tomás ni muchos otros, ya se debió a otras cuestiones que no tienen que ver, sí, que tienen que ver más bien con la antigüedad, pero sobre todo con la supuesta coherencia de su contenido con el contenido de la predicación pública de los apóstoles. O sea que en el curso, ¿cuál es el periodo que vamos a estar viendo en todo el curso? El siglo I con sus raíces judaicas, por supuesto, el siglo II fundamentalmente, y vamos a avanzar hacia el siglo III, y los textos gnósticos son del siglo IV, pero no olvidemos que son copias traducidas al copto de originales griegos que son del siglo II. Estamos en un arco de tiempo que tiene el énfasis principal en el siglo II. ¿Y el énfasis geográfico dónde está puesto? El énfasis está puesto en el Asia Menor, que es donde tuvo gran desarrollo el cristianismo, que por supuesto comienza en Jerusalén, se extiende luego más allá de los límites de la llamada Palestina y llega al resto del mundo circundante por los viajes misioneros de San Pablo, al Asia Menor y a Europa. Pero el gran desarrollo, digamos, intelectual del cristianismo se produjo en lo que es Asia Menor.
Por eso se le suele llamar a esa línea de esos escritores o padres de la Iglesia la patrística asiática, donde destacan Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Justino Mártir, Tasiano de Siria, Teófilo de Antioquía, Ireneo de León. A eso se le llama la patrística asiática, fundamentalmente. Sí, ahora recuerdo que habías distinguido estos Sí, distintos grupos en nuestra conversación anterior, así que también claro, remito a ampliar estos temas exactamente. en la otra conversación y bueno, y sobre todo en el curso. Para finalizar el programa del curso, vas a estar desarrollando sobre el cristianismo ya en relación a la cultura, la ciencia y la filosofía Sí. helénicas, en lo que tiene que ver con la medicina, la cosmología y la astrología. Primero, como bien dijiste al principio de esta entrevista, todos nosotros tenemos formación judeo-cristiana, porque venimos de allí, independientemente de, esto no tiene nada que ver con lo confesional, ¿no es cierto?, sino con la procedencia cultural, con la tradición, con la parádosis Claro, sí, sí, cultural, sí, 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 sí. es cierto. Y al mismo tiempo helénica también, helénica, o sea, griega primero, helénica después. Pero esto no lo digo yo, lo dice Borges, que dice, más allá del infinito azar de los tálamos y de las aventuras de la sangre, todo hombre occidental es griego y judío. Dice, las noches de Alejandría y de Cartago, de Memphis y de Nínive, no fueron capaces de engendrarnos un abuelo. Solo a las tribus del bituminoso Mar Muerto le fue otorgado ese don. Y es tal cual. Porque nosotros recibimos el cristianismo del judaísmo y del judaísmo helenizado. Y eso nos configura en la base de la tradición occidental. Claro. Entonces, por eso me parece que me pareció que el curso tenía que culminar con la apertura del cristianismo a la cultura de la época. La ciencia de la época, que por supuesto no es lo que entendemos por ciencia a partir del siglo XVI, la filosofía, y la medicina es un ejemplo prerrogativo de esto, porque allí estaba vigente la medicina hipocrática a través del gran médico del siglo II, que fue Galeno. Los cristianos interactuaron con la medicina de Galeno. Lucas, el autor del tercer evangelio, el supuesto autor del tercer evangelio, y muestra el vocabulario técnico de la medicina hipocrática que está en la Biblia. Es impresionante. De Que, esto trata tu libro, sí, ¿no? Sobre de eso trata mi medicina. libro, La medicina filosófica del cristianismo antiguo. Exactamente, de Ujú, esto trata. ujú. Y me interesa Sí, esta combinación que haces de palabras, medicina filosófica. sí, No medicina es filosófica. medicina en la filosofía, es No, no, medicina no. filosófica. Es ¿A qué medicina te refieres? filosófica porque ahí no había separación, porque la medicina era filosofía. Es decir, la concepción de hombre como microcosmos, que es el gran leitmotiv de la medicina antigua, surge de la concepción de la fisis. Es decir, el hombre es una fisis en miniatura. La fisis es, el descubrimiento de la fisis es la base de la filosofía. Entonces, quien conozca la fisis, o sea, los fisiólogos, que eran los antiguos filósofos, podrán descender a la escala antropológica que es la fisiología humana. Pero para conocer la fisis humana era necesario conocer la fisis del todo. Entonces la medicina es una filosofía. Hipócrates era un filósofo. Sí, Y en el cristianismo es esta la filosofía, la medicina que tiene vigencia. Al menos claro. lo mío llega hasta el siglo III. Tendría que escribir una segunda parte que vaya más adelante, pero llega hasta el siglo III. Es que el cristianismo tiene una concepción del cosmos que tenía, digamos, el cristianismo de los orígenes, ¿no? La concepción del cosmos que tenían los antiguos, y que es muy variada, porque una es la de Filón, de Alejandría, otra es la de Crisipo, entre los estoicos. Las cartas de Pablo hablan de un primero, segundo y tercer cielo. La cosmología anterior, que es la de Eudoxo, la de Aristóteles, hablan de 8 esferas cósmicas. Los gnósticos tienen en cuenta muy bien esa arquitectura del cosmos, a tal punto que ubicaban el paraíso en el cuarto cielo, que es el cielo de Mercurio. Es decir, sobre todo los gnósticos trabajaron la cosmología vigente en la época, considerando a los 7 planetas como la hebdómada,
Es Ah, decir, como una región del universo que está dominada por arcontes, una especie de ángeles que eran los secuaces del Dios del Antiguo Testamento, del demiurgo Yahvé, y que eran como aduaneros celestiales que cuando el alma, después de la muerte, ascendía, tenía que hacer una especie de contraseña o de profesión de fe para que esos aduaneros los dejen pasar a las esferas superiores. Entonces, la cosmología estaba íntimamente ligada a lo religioso, a ah, la, y a la claro, claro, psicología, porque era el ascenso del alma, precisamente, claro, lo que estaba claro. en juego a través del cosmos. Con muchas, muchas ganas de este curso, Juan Carlos. Ah, yo también, yo Muchas, ya quiero muchas, empezar, muchas ganas. yo también, yo ya quiero empezar a dar la clase.